Saludándoles muy atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección Ecatepec en la historia. Y continuamos hablando de ese elemento esencial para Ecatepec, que es la Sierra de Guadalupe, cuyas principales afectaciones han sido de origen antrópico, manifestadas en deforestación y erosión del suelo, primero por el retiro de materiales pétreos destinados a la construcción y luego por la sobrepoblación sobre su suelo, de por sí poco permeable. En la Sierra de Guadalupe empezó la peor de las catástrofes en el siglo XX, debido precisamente a la extensión de la mancha urbana que hizo que sus pueblos, anteriormente constituidos por pequeños núcleos, pasaran a formar parte de una de las mayores manchas urbanas del mundo. Al estar construidas las nuevas poblaciones de la Sierra de Guadalupe sobre depresiones naturales con desembocaduras peligrosas, las casas siempre están en grave riesgo de ser arrasadas por corrientes de agua o caída de rocas y tierra. Las casas sobre la Sierra de Guadalupe han evitado el drenaje natural de sus partes altas. La pavimentación ha evitado asimismo la infiltración del agua al subsuelo. Además, esos asentamientos generan inundaciones de entre 5 a 1 metro en las partes bajas. Las aguas broncas que bajan de la sierra a gran velocidad son capaces de derribar todo lo que encuentran a su paso, pues este fenómeno tan terrible, la sobrepoblación, la extensión de la mancha urbana, desde luego que forman parte de la historia de nuestro municipio Ecatepec. Ahora retornaremos a nuestra temática general acerca de la historia de México, particularmente de la era del Maximato. En nuestro anterior programa estuvimos dándole lectura a las declaraciones que hizo la madre Conchita, que fue acusada injustamente de ser cómplice en el crimen de Obregón y estaba detenida, estaba en la cárcel. Y esto es lo que ella declaraba ante la policía y ante el Ministerio Público. El martes 17, que fue el día en que Toral asesinó a Obregón, el martes 17, José ayudó a decir la primera misa oficiada por el padre Cañas y se quedó a ayudar en la segunda, practicada circunstancialmente por el padre Sils, quien se encontraba de visita. Estamos hablando del mes de julio de 1928. Al término de esa celebración litúrgica, Toral se retiró despidiéndose de ella y de la monja Sor Josefina Acevedo, su hermana. Dijo que sí conocía al señor Manuel Trejo, quien se presentó una vez a misa en la casa de Zaragoza. Manuel Trejo fue uno de los dinamiteros de la Cámara de Diputados y quien le prestó la pistola a Toral, con la cual Toral asesinó a Obregón. Luego rectificó, diciendo que Manuel Trejo no fue a escuchar misa, sino en compañía de otras personas a visitar al Santísimo, que a donde sí fue a escuchar la misa fue a la casa de Chopo, pero que no pasó de 2 veces.
no recordaba haber presentado a Manuel Trejo con Toral y que el trato que daba al primero era igual a todos los demás visitantes. Afirmó desconocer antecedentes y familia de Manuel Trejo. Desde que retornaron a la casa de Zaragoza, no había vuelto a ver a Trejo y que la opinión que tenía de éste era como la de un buen muchacho. Se encontraba escondido, pues por lo que él había hecho. Tenía miedo de que lo agarrara la policía. Aceptó que sí conocía a Jorge Gallardo, primo de Manuel Trejo, por la razón de que ella, a finales de diciembre del 27, acudía con frecuencia a la Inspección General de Policía, la terrible Inspección General de Policía, que se encontraba en esa época donde ahora está el antiguo edificio de la Lotería Nacional en Paseo de la Reforma. Y ahí brindaba ayuda a las personas detenidas por causas religiosas, auxilio que hacía extensivo a detenidos por otras razones. El apoyo consistía en llevarles cigarrillos y alimentos. Se presentaba en la inspección en la mismísima oficina del señor General Cruz, que era el inspector Roberto Cruz, y en la del licenciado Guerra Leal, sin ocultar su condición religiosa. Conocía a Jorge Gallardo porque ella le obsequió unos zapatos de hule y un suéter cuando estuvo detenido en los sótanos de la inspección, y que al salir libre Gallardo le fue a dar las gracias, pero que raramente había vuelto a verlo. Negó conocer a María Luisa Peña, viuda de Altamira, quien radicaba en Alzate 92, también Colonia Santa María de la Ribera. Esta señora, María Luisa Peña, viuda de Altamira, también estaba detenida. El gobierno la quiso implicar en el crimen de Obregón. Reconoció conocer al padre Jiménez, pues este acudió en una sola ocasión a la casa de la calle Chopo y que nunca lo volvió a ver. Bueno, el padre Jiménez también estaba escondido. Dijo ser hija del señor Salvador Acevedo, finado, y de la señora Concepción de la Llata, viuda de Acevedo, quien aún vivía. Que contaba con 4 hermanos: Miguel G. Acevedo, que trabajaba en el Banco de México; Margarita Acevedo de Isla, casada con el licenciado Álvaro Isla, y que tenían su domicilio en Justo Sierra 54; Dolores Acevedo, viuda de Montes Vargas, que vivía con el matrimonio anteriormente dicho, y Josefina Acevedo, la cual también era monja. Ahora vamos a leer las declaraciones de la viuda de Altamira, implicada también por el gobierno falsamente en el crimen en contra de Obregón. María Luisa Peña de Altamira fue acusada de ocultar en su casa a Manuel Trejo Morales, quien se reunía con Toral en la casa de la viuda, siendo Trejo quien proporcionó a Toral el arma con la que éste mató a Obregón. Peña dijo ser originaria de Silao, Guanajuato, de 34 años de edad, con domicilio en Alzate 92, dedicada a las labores del hogar. Declaró que sí conocía al señor Manuel Trejo, que Jorge Gallardo, a quien conoció en circunstancias que no recordaba, le solicitó que lo ayudara, pues un amigo suyo, que había cometido una tarugada, necesitaba un cuarto. Manifestó que en ese momento no recordaba con precisión si ella tenía conocimiento en aquel tiempo de que Manuel Trejo había hecho explotar una bomba en la Cámara de Diputados. Gallardo argumentó que su amigo era perseguido por 200 agentes de la policía y que ante el peligro que corría la vida de Trejo, decidió darle alojamiento. Solo estuvo un día y se ausentó,
regresando 8 o 10 días antes del 15 de julio, requiriéndole nuevamente hospedaje, a lo que ella, por conmiseración, accedió, aún con desagrado e intranquilidad. Permaneció en su casa hasta el 18 de julio, un día después del crimen en contra de Obregón, sin salir, y que solo recibió la visita de Gallardo el domingo 15 al atardecer y las de Toral en ratos cortos. En una ocasión, Toral pidió a Trejo su pistola, diciéndole que practicaría el tiro al blanco, sin sospechar siquiera que Toral le daría otro uso. Recordaba vagamente que Toral acudió a su casa la mañana del 16, comentando lo de una excursión. Nunca preguntó a Trejo el origen de la pistola. El día 18, al enterarse por la prensa del asesinato del presidente electo, temiendo ser acusado de complicidad, Toral palideció y Trejo palideció y enfermó, yéndose de su casa sin informar su destino. Conocía a Toral hacía como un año y tenía amistad con la madre y la esposa de este. Había ido a su casa de visita y a oír misa, que en algunas ocasiones se celebraba allí con diferentes sacerdotes. Se vio muy sorprendida cuando se enteró que José era el asesino de Obregón, pues lo conoció como un hombre bueno, además de que nunca expresó tener esas intenciones. Conocía a la Madre Concepción porque en 2 ocasiones la visitó en su casa de Zaragoza. Finalmente afirmó que sí conocía la pistola. Pues estas eran las declaraciones de la viuda de Altamira. Lamentablemente para esa época siempre a la mujer se le ponía o de el apellido del marido, de Sánchez, de Pérez, o si se moría el marido, viuda de Pérez, viuda de Delgado, etcétera. Lo cual, bueno, pues era un sinónimo de una dependencia de la mujer hacia el hombre. Afortunadamente eso ya en los tiempos actuales ha dejado de emplearse. Pues esta, repetimos, era la situación que se vivía en esos tiempos de guerra en México, de la guerra cristera, que dejó infinidad de muertos y daños materiales. Pero, de alguna manera, todas estas personas que fueron detenidas, acusándolas del crimen de Obregón, sí estaban implicadas, pero en otras cuestiones, como conseguir recursos para los guerrilleros cristeros, para armas, para medicamentos, para ropa, para alimentos. Y pues con esas armas mataron a mucha gente. No estaban implicadas en el crimen de Obregón, pero sí en otras situaciones muy terribles para nuestro país, este núcleo de católicos y de católicas. Pero de esta temática, de las declaraciones de las personas detenidas falsamente por el gobierno y la policía, tratando de implicarlas en el crimen de Obregón, continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.